Imagine poseer la llave para liberar a la humanidad de la dependencia de los combustibles fósiles. Una tecnología capaz de ignorar las leyes de la gravedad y viajar entre las estrellas en fracciones de segundo. Ahora imagine que ese descubrimiento es, en realidad, su sentencia de muerte. En 2022, una joven y brillante ingeniera llamada Amy Eskridge fue encontrada muerta. El veredicto oficial de las autoridades de Huntsville fue suicidio. Pero lo que los periódicos no contaron es que Amy dejó atrás un rastro de audios aterradores que narran una historia muy diferente. En uno de ellos, grabado en plena madrugada con el sonido de una respiración agitada y el clic metálico de cerraduras siendo forzadas de fondo, decía claramente: «Están saboteando mi laboratorio. Entran aquí cuando no estoy. Manipulan mis prototipos y borran mis cálculos. Si algo me pasa, no fue un accidente». Hoy, en 2026, el caso Amy Eskridge ya no es un misterio aislado y olvidado. Se ha convertido en la pieza central de un rompecabezas siniestro conocido como el Tablero de los 13. Una secuencia de muertes, desapariciones inexplicables y accidentes fatales que ha golpeado a la élite de la ciencia mundial en los últimos meses. Desde el MIT hasta la NASA, los genios que estaban validando la tecnología de Amy están siendo eliminados uno por uno en una operación de limpieza sin precedentes. Prepárese, porque lo que va a ver ahora es la prueba de que existe una limpieza en curso en el corazón del complejo industrial militar. Para entender la carnicería, necesitamos entender quién era Amy Eskridge. Ella no era una teórica de Internet ni una entusiasta de las conspiraciones. Amy era la cofundadora de Huntsville Artemis, con sede en Alabama. Huntsville no es una ciudad común. Es conocida mundialmente como la ciudad de los cohetes, un lugar donde el silencio se compra con presupuestos multimillonarios del Pentágono y donde la inteligencia es vigilada de cerca. Es el nido donde la NASA y el Departamento de Defensa esconden sus proyectos más oscuros bajo capas de burocracia y seguridad máxima. Fue allí donde Amy desarrolló algo que el gobierno intentaba ocultar desde hacía décadas: un método de reducción de masa inercial. En términos simples, descubrió cómo hacer que un objeto pesado se volviera ligero como el aire mediante la manipulación del tejido del espacio-tiempo a través de frecuencias electromagnéticas ultraelevadas. Pero Amy cometió un error fatal para el sistema. Quería que esta tecnología fuera pública. Creía que la energía libre salvaría al planeta de la destrucción ambiental y de la esclavitud financiera impuesta por las élites del petróleo. El círculo de protección que fue destruido poco después de su muerte comenzó con Nuno Loureiro, un maestro de la fusión nuclear del MIT, que fue asesinado a tiros en 2025 durante lo que la policía llamó un intento de asalto en un callejón oscuro de Boston. Pero las cámaras de seguridad de la calle sufrieron una falla técnica exactamente en el momento de los disparos, y no se llevaron nada del científico. Nuno era vital porque el motor de Amy necesitaba una densidad de energía inmensa, algo que una batería común nunca podría suministrar. Nuno había desarrollado un reactor de fusión compacto del tamaño de una maleta de viaje. Sin Nuno, el motor de Amy es solo un pedazo de metal inerte sin el corazón de energía para latir. Poco después vino Elena Volkova, una especialista en antimateria rusa naturalizada estadounidense que murió en un accidente de avión justo después de una conferencia privada sobre física de partículas en Ginebra. Los testigos dicen que el avión simplemente se desintegró en el aire, sin ninguna explosión previa. Elena trabajaba en la estabilización de isótopos pesados. Era la única capaz de crear el revestimiento magnético que impediría que el reactor de Nuno explotara al contacto con el aire o con la propia estructura de la nave. Con su caída, el secreto de la contención de energía fue enterrado entre restos humeantes. El tercer pilar era Marcus Thorne, un geólogo y experto en minerales raros que desapareció en África en 2026, mientras buscaba depósitos de minerales exóticos. Thorne no estaba allí por casualidad. Habría encontrado una veta de materiales que correspondían exactamente a la composición isotópica de los restos recuperados en Roswell y en otros incidentes de caídas militarmente silenciados. Amy necesitaba estos metales específicos para que el casco de la nave soportara la presión de la antigravedad sin hacerse añicos como el cristal. Sin el proveedor de materia prima, la fabricación se volvió imposible en el sector privado. La muerte de Amy en 2022
fue la señal de partida para esta reacción en cadena global. Tras su suicidio mal explicado, documentos filtrados por Wikileaks e informantes del Congreso muestran que el laboratorio de Amy fue blanco de una orden de seguridad nacional secreta semanas antes de su muerte. Todos sus prototipos físicos y anotaciones originales fueron confiscados por hombres de traje oscuro sin identificación que llegaron en camiones blindados en medio de la noche. La limpieza se expandió a Jason Thomas, especialista en biodefensa y radiación no ionizante, encontrado ahogado en una piscina poco profunda en su casa de campo en 2026. Thomas era el único científico que sabía cómo proteger el cuerpo humano de la radiación gamma y de los campos torsionales emitidos por los motores de curvatura de Amy. Estaba desarrollando trajes y blindajes internos que permitían que los pilotos humanos sobrevivieran dentro de estas naves sin que sus órganos fueran licuados por la aceleración instantánea que ignora la inercia. Sin él, la tecnología se convierte en un arma de suicidio para cualquier piloto. David Arndt, un genetista de renombre que estudiaba el impacto de la manipulación del tiempo en el ADN humano, murió en un accidente de coche donde los peritos independientes descubrieron que los frenos habían sido cortados por un láser de alta precisión. Arndt estaba a punto de publicar un estudio que vinculaba la tecnología de Amy con la posibilidad de regeneración celular acelerada, sugiriendo que el viaje espacial UAP involucraba un estado de suspensión biológica que el gobierno quería patentar para fines de inmortalidad militar. Carl Grillmeier, un astrónomo veterano, fue asesinado en su propio observatorio justo después de detectar una flota de objetos con la misma firma térmica del motor de Amy orbitando la Luna. Probó que la tecnología de Amy ya estaba siendo usada en el espacio por una facción no oficial del gobierno, una civilización disidente que opera por encima de las leyes internacionales. Existe un detalle técnico en estas muertes que ningún perito oficial logra o se atreve a responder lógicamente. El caso de Liang Wang, el genio detrás de los procesadores de luz y fotónica integrada, fue envenenado en su propia casa con una sustancia neurotóxica rara que no deja rastro. Cuando su cuerpo fue encontrado, su laboratorio estaba intacto y cerrado por dentro. Excepto por una cosa. Todos sus servidores y discos duros habían sido desmagnetizados por un pulso electromagnético direccional tan preciso que no afectó a las luces de la casa ni al teléfono en el bolsillo del científico. ¿Cómo borras una investigación digital sin dejar rastro de invasión física? La respuesta reside en armas de energía dirigida que el público ni imagina que existan. Sarah Jenkins, la mayor criptógrafa de nuestra generación, murió de un paro cardíaco repentino a los 30 años, mientras trabajaba en su estación de trabajo. Sarah descubrió que el código de control de estos objetos no se basaba en lenguajes binarios, sino en frecuencias de resonancia de ondas cerebrales humanas. Estaba traduciendo la interfaz para que los humanos pudieran pilotar las naves solo con el poder del pensamiento enfocado. Horas después de enviar un correo electrónico diciendo que finalmente entendió cómo la mente se funde con la máquina orgánica, cayó muerta sobre el teclado con una expresión de puro terror en su rostro. También está la desaparición de la matemática Mónica Reza. Su cuenta bancaria fue vaciada en segundos por un ataque hacker de nivel estatal, su identidad borrada de todos los registros. Su apartamento fue encontrado completamente vacío. Incluso el olor de su presencia había sido eliminado, como si nunca hubiera existido. Mónica había descubierto una anomalía matemática en la termodinámica que permitía extraer energía infinita del vacío cuántico, la prueba de que la crisis energética mundial es una mentira financiera para el control absoluto de la población. La mayor anomalía de todas es el general McCasland, el guardián de los materiales físicos originales recuperados de naves de origen desconocido. Desapareció en 2025 de una base militar de máxima seguridad. Él era el puente secreto que suministraba los materiales originales a Amy. No hay registros de su salida. Las cámaras sufrieron un apagón de exactamente 14 minutos. Dejó atrás solo su uniforme perfectamente doblado sobre la mesa de roble. No hablamos de crímenes aislados. Hablamos de una disonancia cognitiva programada para mantener a la raza humana en una infancia tecnológica perpetua. ¿Por qué el sistema no compró a estos científicos? La respuesta es que genios como Amy y Nuno tenían principios que el dinero no puede corromper. Querían un mundo mejor, no una cuenta bancaria más grande en un mundo en llamas.
La teoría del cártel energético sugiere que la tecnología de Amy vuelve obsoleta a toda la red eléctrica global de la noche a la mañana. Eso destruiría el sistema financiero basado en el petróleo y en el control de la escasez que alimenta las guerras. La limpieza de los Trace fue una liquidación de cerebros para garantizar que el poder siga en manos de los de siempre. Otra teoría inquietante dice que el Pentágono aplicó el protocolo de tierra quemada. Si no podían garantizar el control exclusivo de la antigravedad para fines de dominación militar absoluta, entonces nadie en el mundo tendría el derecho de usarla para fines civiles o pacíficos. Amy Eskridge era una visionaria que pagó el precio más alto por creer que la ciencia debía ser un bien común de la humanidad. Su muerte y la desaparición de estas otras 12 mentes brillantes es el crimen del siglo. Pero las ideas son como virus que se propagan en la oscuridad. El dossier Omega continúa circulando en servidores cifrados de la Deep Web. La pregunta que le dejo es, ¿qué haría usted si tuviera esta información en sus manos, sabiendo que conlleva una sentencia de muerte automática? ¿Cree que el progreso de la humanidad debe ser sacrificado para mantener el orden actual? El 13º nombre de esta lista, el astrofísico y exdirector científico T. Surbuchen, desapareció hace menos de 30 días. Él era la última autoridad oficial que tendría el valor de confirmar la validez de los descubrimientos de Amy ante un tribunal internacional. Con él fuera del mapa, el silencio volvió a reinar en los pasillos fríos de Huntsville. Comparta este conocimiento mientras aún sea accesible. El algoritmo intentará ocultar este video y silenciar esta voz. Pero nuestra sed de justicia es lo que mantiene encendida la llama de la revolución. Soy su investigador, y estos fueron los archivos ocultos. Manténganse alerta. El próximo nombre de la lista podría ser cualquiera que se atreva a mirar al cielo y preguntar, ¿por qué seguimos atrapados aquí? Hasta la próxima, si ellos lo permiten.